Deja de querer ser una buena persona. El espejo roto de la bondad. ¿Alguna vez te has sentido un poco fuera de lugar, incluso después de hacer todo bien? Ese momento en que ayudas, cedes, eres amable, y aún así, pareces invisible. Eso pasa más de lo que imaginamos. Hay una trampa sutil detrás de esta idea de ser bueno que nadie te contó. Es como si la sociedad hubiera repartido un guión invisible. Sonríe, asiente, sé agradable. Pero nadie se detuvo a preguntarte si realmente quieres vivir así. Ser bueno, hoy en día, muchas veces no es una elección. Es un condicionamiento, una expectativa ajena que vestimos sin darnos cuenta. ¿Y lo peor? Cuanto más intentas encajar, más desconectado te sientes. Como si existiera un silencio entre lo que muestras y lo que realmente sientes por dentro. Un tipo de soledad social, disfrazada de aceptación. Piénsalo, desde niños, nos dicen que debemos portarnos bien. Obedecer sin cuestionar, agradar a los mayores, compartir incluso lo que no queremos. Y eso se extiende a la vida adulta, solo que con otros nombres. Sé colaborativo, evita conflictos, mantén la armonía. Suena noble, ¿verdad? Pero cuando la bondad se convierte en una obligación, pierde su valor genuino. No estás siendo bueno porque quieres. Estás siendo bueno porque aprendiste que si no lo eres, pierdes amor, respeto o incluso el empleo. Y ahí está el peligro. Cuando la amabilidad es una estrategia para no ser rechazado, se convierte en máscara. Una máscara pesada, que mientras más tiempo la usas, más difícil se vuelve quitártela sin desconocerte frente al espejo. Y el problema no siempre es el acto en sí, sino la motivación detrás de él. ¿Conoces ese sí que dijiste, queriendo en realidad decir no? Ayudaste a alguien, pero sentiste un nudo en el pecho después. No se trata de egoísmo. Se trata de coherencia. Cuando actuamos en contra de lo que sentimos, algo dentro de nosotros se rompe. Poco a poco, esa grieta se va expandiendo, hasta que ya no sabes qué es deseo y qué es obligación. Y entonces, surge la duda, ¿de verdad soy una buena persona, o solo estoy intentando parecerlo? Mira qué trampa tan sutil. La bondad forzada nos aleja de la verdad. Y la verdad, por incómoda que sea, es la que realmente nos conecta. Existe un tipo de bondad performática que se ha vuelto moda, especialmente en redes sociales. Gente que sonríe todo el tiempo, que evita opiniones polémicas, que nunca confronta a nadie. Todo muy bonito por fuera, pero vacío por dentro. Es el intento de ser aceptado a cualquier costo. El problema es que ese costo, muchas veces, eres tú mismo. Cuando tu imagen importa más que tu esencia, empiezas a vivir bajo la mirada de los demás, y no bajo la luz de tu propia conciencia. Y eso es asfixiante. Puedes parecer ligero, pero cargas con una angustia silenciosa que te consume un poco más cada día. Claro, no estoy diciendo que salgas por ahí siendo grosero o egoísta. La cuestión es, ¿de dónde viene tu bondad? ¿Del miedo a ser rechazado? ¿De las ganas de agradar a todos? ¿O de un sentido interno de justicia y compasión? Porque cuando viene de adentro, es firme. No se dobla para agradar, no se deshace para mantener las apariencias. Sabe cuándo decir sí y cuándo decir no con la misma paz en el corazón. El reto es aprender a reconocer esa diferencia. Y para eso, tienes que dejar de intentar ser perfecto y empezar a ser completo. Porque solo la gente completa puede ser verdaderamente buena. Hay quienes viven con una sonrisa en el rostro, pero con los hombros caídos. No porque estén cansados físicamente, sino emocionalmente. Ser bueno todo el tiempo agota. Agota tener que medir las palabras, disfrazar las heridas, ceder en nombre de la paz. Y lo peor, muchas veces, esa paz ni siquiera es tuya. Es de los demás. Te estás sacrificando para mantener la comodidad ajena, mientras te alejas cada vez más de ti mismo. Eso no es bondad, es abandono. Y nadie merece vivir así. Ser bueno no puede significar desaparecer. Porque si para ser aceptado necesitas desaparecer, tal vez el problema no seas tú. Un ejemplo clásico, en el trabajo. La persona que siempre cubre a los demás, que nunca le dice no al jefe, que acepta tareas en silencio, creyendo que será reconocida. ¿Y qué sucede? Es vista como alguien que aguanta todo. Y sigue siendo sobrecargada. Hasta que explota o se rinde.
Eso demuestra que ser demasiado bueno puede ser una invitación a ser explotado. Lo mismo pasa en relaciones amorosas y familiares. Cuando no pones límites, los demás no aprenden a respetarlos. Y entonces, la culpa ni siquiera es de ellos. Es tuya. Porque enseñaste que está bien ignorarte. Otra trampa común. Pensar que si eres siempre bueno, evitarás conflictos. Pero eso es una ilusión. Los conflictos no desaparecen cuando los evitas. Solo cambian de lugar, salen de tu boca y se van a vivir a tu pecho. Se quedan ahí, calladitos, creando ansiedad, resentimiento, insomnio. Y un día, explotan. Ya sea en una crisis emocional, una enfermedad psicosomática o una ruptura inesperada. Evitar el conflicto externo crea un campo de batalla interno. Y tú no necesitas eso. A veces, decir una verdad con firmeza es mucho más sano que mantener una paz forzada con una sonrisa en la cara. Ahora, piensa en las veces que dijiste sí y te arrepentiste. ¿Cuántas de esas veces podrían haberse evitado con un simple no? ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Miedo de herir? ¿Miedo de parecer una mala persona? Ese es el punto. Ser bueno se volvió sinónimo de ser pasivo. Pero la bondad no es pasividad. Es acción consciente. Es saber quién eres y respetarlo en tus gestos, palabras, decisiones. Ser bueno no puede significar apagarte. Y si has estado viviendo así, tal vez es hora de replantearte qué significa realmente ser una buena persona. Puedes empezar con algo pequeño. La próxima vez que sientas incomodidad al aceptar algo, detente. Respira. Pregúntate, ¿quiero esto o estoy tratando de agradar a alguien? Si es la segunda opción, considera decir no. Con amabilidad, con firmeza, con respeto. Pero dilo. Porque cada no que dices a lo que te hiere es un sí que te das a ti mismo. Y ese es el comienzo de la verdadera bondad, la que nace del respeto propio y no de la aprobación ajena. Y mira, ese camino es liberador. Ahora, lo curioso es que mientras más intentas ser bueno para los demás, más te desconectas de ti mismo. Y eso crea un vacío. Un hueco silencioso que intentas llenar con aceptación, elogios, validación. Pero eso nunca es suficiente. Porque la verdadera conexión solo ocurre cuando hay autenticidad. Y la autenticidad exige coraje. El coraje de reconocer que tal vez, solo tal vez, toda esa bondad tuya no sea tan tuya como creías. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante. Y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. Existe un tipo de persona que carga un peso invisible sobre los hombros. Siempre quiere ayudar, se pone en último lugar, evita peleas, sonríe incluso cuando todo se está desmoronando por dentro. A primera vista, parece la persona ideal. Pero detrás de esa fachada de bondad, habita un vacío que duele en silencio. Esa persona se acostumbró a apagar incendios ajenos mientras su propio corazón arde sin hacer ruido. Reprime lo que siente, guarda lo que piensa y se culpa por querer un espacio solo para ella. Ser demasiado buena, en la práctica, se volvió sinónimo de anularse, y eso es cruel. Porque, al anularse, cree que está amando. Pero en el fondo, solo está intentando ser aceptada. Y ese tipo de esfuerzo siempre cobra un precio alto. Personas así tienen algo en común: dificultad para poner límites. Se sienten mal por decir no, como si estuvieran haciendo algo malo. Y por eso, terminan diciendo sí incluso cuando todo dentro de ellas grita lo contrario. Hacen favores sin ganas, aceptan invitaciones por compromiso, escuchan desahogos mientras ruegan por un hombro que la sostenga. Se entregan tanto que, cuando miran hacia adentro, ya no encuentran nada. Solo cansancio. Cansancio de tener que ser fuertes para los demás, mientras no tienen fuerza ni para sí mismas. Y eso se vuelve un ciclo. Cuanto más se entregan, menos reciben. Y por increíble que parezca, siguen creyendo que el problema está en ellas. En muchos casos, esa actitud nace de un miedo profundo, el miedo al abandono. Allá atrás, quizá en la infancia, aprendieron que solo serían amadas si eran útiles, agradables, disponibles. Crecieron creyendo que tenían que ganarse el amor de los demás, y la mejor forma de hacerlo es volverse indispensables.
Pero nadie aguanta ser perfecto todo el tiempo. Nadie puede vivir sin esperar algo a cambio. Y ahí es donde aparece el dolor. Esperan reconocimiento, cariño, presencia, pero casi nunca reciben. Porque los demás se acostumbran a su disponibilidad. Y lo que es constante, se vuelve paisaje. Es muy fácil confundir este perfil con altruismo. Pero hay una diferencia brutal entre entregarse por elección y entregarse por miedo. Lo primero viene de la abundancia. Lo segundo, de la carencia. Quien se entrega por carencia está intentando comprar amor. Y el amor no se compra. Puede conquistarse, sí, pero nunca por sumisión. Un ejemplo claro de esto: esa persona que acepta todo en una relación. El otro desaparece, vuelve cuando quiere, habla como quiere, y ella sigue ahí. ¿Por qué? Porque cree que, si es lo suficientemente comprensiva, va a demostrar su valor. Pero eso no es prueba de valor. Es autonegligencia. Y lo más triste, quien vive así casi siempre siente vergüenza de admitirlo. Porque por fuera, es vista como la chica buena, el tipo amable, alguien increíble. Pero por dentro, sabe que no está siendo auténtica. Sabe que no quería aceptar esa invitación, que no quería escuchar ese desahogo, que lo único que deseaba era silencio y un poco de paz. Pero decir eso sería decepcionar a alguien, ¿no? Y entonces, la máscara vuelve al rostro. Y el ciclo empieza otra vez. La vergüenza no viene de ser buena, viene de ya no saber dónde termina el otro y empieza ella misma. Y eso, amigo mío, es una señal clara de que algo tiene que cambiar. ¿Alguna vez te sorprendiste diciendo que sí solo para evitar un conflicto? ¿Te has reído de un chiste que te incomodó, solo para no arruinar el ambiente? ¿Te has quedado en silencio cuando querías hablar? Si la respuesta es sí, quizá exista ahí un patrón enraizado de bondad defensiva. Es esa bondad que usas como escudo. Cuanto más amable, menos atacado. Cuanto más agradable, menos rechazado. Pero en el fondo, no es protección, es prisión. Una prisión pulida, pero aún así, prisión. Y nadie merece vivir encarcelado dentro de su propia educación. Esa bondad disfrazada también se manifiesta en los pequeños gestos. Como cuando pides disculpas por algo que ni siquiera fue tu culpa. O cuando ofreces ayuda antes de que te la pidan, solo para asegurarte de que los demás te quieran. Puede parecer solo amabilidad, pero con el tiempo, desgasta. Porque estás siempre en alerta, intentando anticipar las necesidades de los demás, intentando llenar expectativas que ni siquiera son tuyas. Y quien vive así termina desconectándose de su propio deseo. Ya no sabe qué quiere, qué le gusta, qué necesita. Solo sabe lo que el otro espera. Es curioso cómo las personas demasiado buenas muchas veces cargan con una rabia reprimida. No explotan, implosionan. Lo guardan todo. Se lo tragan. Y un día, esa acumulación se convierte en fatiga, crisis de ansiedad, agotamiento emocional. Y entonces nadie entiende. Pero si fulano era tan tranquilo. Pues sí, tranquilo por fuera, pero en ebullición por dentro. Cuando la rabia no tiene voz, el cuerpo habla. Y habla en síntomas, enfermedades, colapsos silenciosos. Por eso es tan importante reconocer ese patrón antes de que te consuma. La amabilidad, cuando es forzada, enferma. Y la rabia, cuando es ignorada, corroe. Y ni siquiera tiene que ser algo grande. A veces, empieza con algo simple, como elegir el restaurante. Tú quieres uno, el otro quiere otro. Y cedes. Una vez, 2, 10. Cuando te das cuenta, ya no recuerdas cuál era tu comida favorita. Parece tonto, pero es serio. Porque lo que está en juego no es el restaurante, es tu autonomía. Y cuando renuncias todo el tiempo a las pequeñas elecciones, terminas perdiéndote en las grandes. Si nunca te preguntas ¿qué quiero yo?, alguien siempre decidirá por ti. Y eso no es amabilidad. Es ausencia de ti. Todo esto demuestra que, detrás de la apariencia tranquila y bondadosa, puede haber un universo de conflictos internos. Y esos no desaparecen por sí solos. Ignorar ese patrón solo aplaza el dolor. La persona que es demasiado buena necesita, antes que nada, mirarse con honestidad. Reconocer su dolor, su rabia, su frustración. Y aceptar que ella también merece cuidado,
límites, espacio. Que puede ser buena sin ser tonta, amable sin ser sumisa. Y, sobre todo, que puede existir por completo, no solo por la mitad que los demás aprueban. Y si todo esto parece pesado, no te preocupes. Porque esto es solo el comienzo del giro. A partir de aquí, vamos a mirar a un filósofo que tuvo el coraje de desafiar todas esas ideas de virtud obligatoria. Un tipo que incomodó a medio mundo justamente porque se atrevió a decir, quizás, intentar parecer bueno todo el tiempo sea la peor de las trampas. Maquiavelo, el enemigo de la hipocresía social. Llegamos a un punto del camino donde hace falta coraje para continuar. Porque ahora vamos a hablar de alguien que no le pasa la mano a nadie, Maquiavelo. Su nombre carga fama de villanía, manipulación y frialdad. Pero quienes solo han escuchado hablar de él, casi nunca han leído lo que realmente escribió. Maquiavelo no era un defensor del mal, sino un observador de la naturaleza humana sin filtro. No creía en cuentos de hadas, creía en hechos. Mientras otros decían cómo debería ser el mundo, él preguntaba, ¿cómo funciona realmente? Y esa pregunta, amigo mío, aún incomoda a muchos. Maquiavelo miraba a la sociedad y veía una obra de teatro en cartelera permanente. Gente fingiendo ser buena, líderes que predican virtud pero viven de intereses, relaciones que giran en torno a la conveniencia. Él no quería que te volvieras un monstruo, sino que dejaras de ser ingenuo. Que abrieras los ojos. Porque mientras tú intentas agradar a todos, el juego sigue jugándose, solo que por personas que aprendieron a jugar sin necesidad de parecer buenitas. Y ahí está el gran punto. Quien intenta parecer bueno todo el tiempo, termina volviéndose vulnerable precisamente por eso. ¿Sabes esa frase que le atribuyen? ¿Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas? Fue usada como si él promoviera la tiranía. Pero el contexto era otro. Maquiavelo estaba advirtiendo a los líderes, y por extensión, a todos nosotros, que quien vive solo en busca de aprobación, se convierte en esclavo de ella. Es el típico caso de quien prefiere perder la paz con tal de mantener la imagen. Él no hablaba de crueldad. Hablaba de firmeza. Porque a veces, para mantener la integridad, hay que decepcionar a quienes esperaban tu sumisión. Maquiavelo veía la moral tradicional como una cortina de humo. Algo que parecía puro, pero que muchas veces servía para manipular. Veía la hipocresía detrás de los discursos virtuosos y de los gestos políticamente correctos. ¿Y sabes qué es lo que más molestaba? Que tenía razón. Hasta hoy, ser bueno muchas veces es premiado, siempre y cuando sigas obediente. Siempre y cuando sigas siendo predecible, fácil de controlar, callado ante las injusticias. La bondad, bajo ese modelo, no es una elección, es una herramienta de poder en las manos equivocadas. Y eso, Maquiavelo no lo aceptaba. Él creía en otra forma de virtud. Una que él llamaba virtud. La capacidad de actuar con sabiduría, adaptabilidad y coraje frente a los desafíos. La verdadera virtud, para él, no era seguir reglas ciegamente. Era discernir cuándo seguirlas y cuándo romperlas. Cuándo hablar con firmeza y cuándo guardar silencio. Cuándo confrontar y cuándo retirarse. Suena simple, pero exige autoconocimiento. Exige que dejes de buscar aprobación y empieces a buscar claridad. Porque quien tiene claridad no se doblega ante la primera mirada de desaprobación. Y eso, créeme, es más raro de lo que parece. Ahora dime, ¿cuántas veces evitaste tomar una decisión importante solo porque pensaste ¿qué van a pensar de mí? ¿O dejaste de poner un límite por miedo a parecer rudo? Maquiavelo diría que en ese momento perdiste el control de tu propia historia. No por ser amable, sino por haber sido guiado por el miedo. Y el miedo, amigo mío, es lo que más disfrutan los manipuladores. Te vuelve predecible. Te debilita. Y, contrario a lo que parece, no es humildad, es ingenuidad disfrazada. Y él te invitaría a cambiar eso por algo mucho más valioso. Presencia. También hablaba sobre la reputación. No como algo para ignorar, sino como algo que debe administrarse con conciencia. Según él, las personas te juzgan mucho más por lo que ven que por lo que realmente eres. Y por eso, quien no entiende ese juego puede ser devorado por él. Pero aquí está el secreto. En lugar de vivir en función de la apariencia, vive tan alineado con tus principios que hasta tu imagen se vuelva consecuencia, no preocupación. Porque quien vive solo para parecer bueno,
pierde la oportunidad de ser completo. Y quien es completo, tarde o temprano, se vuelve respetado. Maquiavelo también tenía una visión práctica del poder. Para él, el poder no era algo sucio, era inevitable. Todos ejercemos poder de alguna forma, en una conversación, en una elección, en una relación. La cuestión no es si tienes poder, sino si sabes usarlo con lucidez. Fingir que no lo tienes, fingir que siempre eres neutral, es otra forma de mentir. Y el precio de esa mentira es alto. Termina siendo usado por quien ya entendió cómo funciona el juego. El poder, en las manos correctas, puede proteger, puede construir. Pero, en las manos equivocadas, puede corroer hasta lo más genuino que hay en ti. Y no creas que esto solo aplica a políticos o empresarios. Sirve para cualquiera que quiera vivir con libertad y propósito. Porque libertad no es hacer lo que se quiere, es saber por qué haces lo que haces. Es poder decir no sin culpa, cambiar de camino sin tener que justificarte, y mantener la calma incluso cuando los demás intentan empujarte de nuevo a esa vieja caja de la bondad forzada. Maquiavelo no era frío. Era directo. Y a veces, la verdad necesita ser dicha sin adornos. Porque cuando uno ve la realidad como realmente es, algo dentro de uno despierta. Así que tal vez, solo tal vez, ha llegado el momento de mirar tu idea de ser bueno con otros ojos. No para volverte a alguien insensible, sino para volverte a alguien completo. Alguien que entendió que virtud sin verdad es solo otra actuación. Y que quien vive actuando, tarde o temprano, se cansa del escenario, y se olvida de cómo es vivir fuera de él. Y es aquí, justo en este punto del camino, donde empezamos a ver el costo real de esa bondad distorsionada. Pero tranquilo, porque lo que viene ahora es la parte más delicada, y más reveladora, de toda esta conversación. El precio de la bondad, el gran giro. ¿Y si te dijera que toda esa bondad tuya tiene un precio que quizás ya estás pagando sin darte cuenta? Un precio que no aparece en la factura del banco, pero sí en los vacíos del pecho, en los límites cruzados, en las noches mal dormidas. Ser demasiado bueno puede parecer una medalla, pero muchas veces es una cadena disfrazada de virtud. Crecemos creyendo que ser querido lo es todo, que agradar es el camino más seguro. Y entonces, un día cualquiera, algo hace clic, hiciste todo bien, y aún así, no te sientes completo. No sientes paz. Algo parece mal, aunque todo aparente estar bien. Es ahí donde comienza el giro. Conoce la historia de Clara. Siempre fue dulce, gentil, servicial. Era esa persona de la que todos decían, eres luz, eres maravillosa. Y ella lo creía. Pero por dentro, vivía cansada. En el trabajo, acumulaba tareas sin quejarse. En sus relaciones, cedía incluso cuando le dolía. Nunca decía que no. Nunca se imponía. Y con cada sí forzado, perdía un pedazo de sí misma. Un día, llegó a casa y lloró sin saber por qué. No había un motivo aparente. Pero la verdad era clara. Estaba agotada de ser una versión moldeada para los demás. Y nadie lo notaba. Porque ni ella misma sabía ya quién era. Clara empezó a observar. Notó que su bondad no venía del alma, sino del miedo. Miedo a ser rechazada, juzgada, abandonada. No hacía el bien por generosidad, sino por autopreservación. Creía que, si era lo suficientemente agradable, nadie se iría. Y esa creencia silenciosa guiaba cada gesto. El problema es que quien vive intentando agradar, nunca es realmente visto. Las personas aman lo que representas, pero no conocen quién eres. Y llega un momento en que eso asfixia. Porque vivir sin ser reconocida en tu propia esencia es una forma lenta de desaparecer. Clara lo sentía en el cuerpo, en los pensamientos, en el alma. Y no es solo Clara. También es Lucas, que vive por su familia y se olvidó de sí mismo. Es Juana, que dice todo bien mientras se traga las lágrimas. Es ese amigo que siempre escucha, pero nunca habla. Todos ellos tienen algo en común. Creyeron que, cuanto más bondadosos fueran, más serían amados. Pero la verdad es otra. La bondad que nace del miedo no conecta, solo acomoda. Y las relaciones basadas en la conveniencia de tu entrega son frágiles. Porque el día que dejes de sacrificarte, esas personas se van a incomodar. Te van a llamar egoísta. Y tal vez, hasta se alejen.
¿Alguna vez pensaste en lo que pasa cuando dices no? Es como si el mundo se congelara por un segundo. El otro se sorprende. La dinámica cambia. Y tú sientes culpa. Pero esa culpa, muchas veces, es el síntoma de la sanación. Es la señal de que estás rompiendo con un patrón antiguo, doloroso, pero familiar. Decir no es un acto de valentía. Es decirte, basta de abandonarme para encajar en los demás. Y sí, al principio duele. La voz tiembla, el corazón se acelera. Pero con el tiempo, ese dolor se transforma en fuerza. Y esa fuerza te devuelve algo que nadie más puede darte. La sensación de estar completo otra vez. El precio de la bondad impuesta también se paga en los bastidores del cuerpo. Cansancio crónico, ansiedad, esa sensación de estar siempre en deuda. Son señales. Pequeñas rebeliones internas diciendo que algo está fuera de lugar. Y lo más cruel, que desde fuera, todo parece normal. Sigue siendo el querido, la buena chica, la persona que siempre está ahí. Y eso dificulta aún más el pedir ayuda. Porque cuando llevas demasiado tiempo usando la capa del superhéroe, nadie imagina que debajo de ella hay un humano pidiendo descanso. El mundo ama a las personas que dicen sí, pero respeta de verdad a quienes saben decir no. El respeto no nace de la sumisión, nace de la integridad. Y ser íntegro no siempre agrada. A veces decepciona. A veces asusta. Porque el mundo se acostumbró a verte como alguien predecible. Y cuando cambias, se incomoda. Pero es justo en esa incomodidad donde nace la libertad. La libertad de ya no tener que moldearte a expectativas que no son tuyas. De no cargar más con el peso de parecer bueno todo el tiempo. Porque por fin entendiste que ese nunca fue tu papel, fue una fantasía colectiva. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? Ser demasiado bueno puede ser, en realidad, una forma de egoísmo. Sí, egoísmo. Porque, en el fondo, no estás siendo bueno por el otro, estás siendo bueno para mantener una imagen. Para evitar conflictos. Para no ser rechazado. Eso no es generosidad. Es miedo disfrazado. Y el miedo, por más comprensible que sea, no puede ser el motor de tus decisiones. Porque lo que nace del miedo, crece frágil. Crece torcido. Y tarde o temprano, se derrumba. Y tú mereces construir relaciones que no necesiten tu anulación para existir. Ese cambio de mentalidad duele, sí. Pero también libera. Cuando dejas de intentar parecer bueno, y empiezas a ser verdadero, todo cambia. Empiezas a atraer personas que realmente te ven. Que respetan tus límites, no tus concesiones. Que aceptan tus no con la misma naturalidad con la que celebran tus sí. Y entonces, por fin, la bondad vuelve a tener sentido. No como carga, sino como una expresión de tu plenitud. Y es aquí, justo aquí, donde comienza el verdadero reencuentro con quien eres. Pero antes, una pausa. Porque alguien tiene algo importante que decirte. Deconstruyendo la virtud. Durante buena parte de tu vida, te enseñaron a ser bueno. Pero nadie te enseñó a ser completo. A ser justo con los demás y contigo mismo. Ahí empieza la confusión. Porque ser bueno, según el modelo que nos dieron, se volvió sinónimo de agradar, de ceder, de soportar. Pero eso no es virtud. Virtud no es cargar el mundo en los hombros mientras te tragas tu propia voz. Virtud es tener conciencia. Es actuar con verdad. Es saber que no todo no es agresivo, y que un sí sin ganas puede ser una traición disfrazada de educación. Virtud es saber elegir. Incluso cuando eso decepciona a quien esperaba tu anulación. El problema es que te vendieron una imagen de virtud que parece más un manual de obediencia ciega. Dijeron que ser bueno es quedarse callado. Que ser respetuoso es nunca contradecir. Que ser humilde es aceptar migajas con gratitud. Pero eso no es virtud. Eso es control disfrazado de moral. La verdadera virtud no necesita ser obediente. Puede ser firme, directa, incluso incómoda. Porque el verdadero bien no siempre es agradable. A veces, confronta. Pone límites. Dice verdades. Y justamente por eso, incomoda. Una virtud que no incomoda a nadie, tal vez solo sea conveniencia con lo que está mal. ¿Vamos a llevar eso a la vida real?
Imagina que estás en una reunión de trabajo. Alguien propone algo que perjudica al equipo, pero tú te quedas en silencio para no parecer problemático. ¿Eso es bondad? ¿O miedo a ser juzgado? Ahora piensa en una amistad donde siempre cedes, siempre escuchas, pero nunca eres escuchado. ¿Eso es generosidad? ¿O miedo a perder a alguien? Estas pequeñas situaciones muestran cómo confundimos virtud con pasividad. Y cómo, poco a poco, nos traicionamos a nosotros mismos en nombre de una paz que nunca fue nuestra. La paz nacida de la omisión siempre pasa factura después. Por eso, es momento de reconstruir esa idea. De entender que virtud no es un disfraz, sino una práctica viva. Es posible ser respetuoso sin ser sumiso. Ser generoso sin desaparecer. Ser paciente sin tolerar faltas de respeto. El punto de inflexión está en el equilibrio entre firmeza y sensibilidad. Una persona verdaderamente virtuosa no es la que agrada a todos, es la que actúa con integridad, incluso cuando eso la vuelve impopular. Y seamos sinceros, ser íntegro, hoy en día, exige más coraje que nunca. Porque todos quieren a alguien bueno, siempre y cuando ese bien no cuestione nada. La virtud empieza en el autoconocimiento. Si no sabes lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas, ¿cómo vas a actuar con verdad? Por eso, empieza pequeño. Observa cuando dices sí. Pregúntate, ¿esto viene del miedo o de la elección? Fíjate cuando aceptas algo incómodo. ¿Estás siendo maduro o solo te estás saboteando? Estas preguntas son simples, pero poderosas. Funcionan como llaves. Llaves que abren puertas internas que ni sabías que estaban cerradas. La verdadera virtud empieza ahí, donde te reconoces por completo y actúas en coherencia con eso. Otro punto importante, la virtud también se expresa en lo que ya no permites. Hay quienes piensan que ser virtuoso es aguantar todo. Pero tolerar abusos, faltas de respeto, indiferencia, eso no es nobleza, es negligencia. Es como dejar una planta en la oscuridad y esperar que florezca. No funciona. La virtud no florece en un suelo de silencio y culpa. Necesita luz, claridad sobre quién eres, que aceptas, que ya no estás dispuesto a tolerar. Y a veces, el acto más virtuoso que puedes practicar es irte. Salir de una situación, cortar un ciclo, cerrar una puerta. Virtud también es saber partir. Hay algo curioso. Cuando empiezas a actuar con verdad, algunas personas se alejan. Y eso puede doler. Pero también te libera. Porque quienes solo se quedaban porque tú te doblabas, no te amaban, se beneficiaban. La virtud no consiste en mantener a todos cerca. Consiste en mantener cerca a quienes te reconocen incluso cuando dices no. Ahí nace una nueva forma de conexión. Más honesta. Más ligera. Donde puedes ser quien eres, y no solo la versión que los demás proyectaron sobre ti. Si quieres vivir una vida virtuosa, empieza entendiendo que eso exige conflicto. Sí, conflicto. Con viejos hábitos. Con patrones familiares. Con el miedo a ser juzgado. Virtud es caminar con firmeza aunque el suelo tiemble. Es decir lo que se tiene que decir, aunque la voz tiemble. Es elegir con conciencia, aunque sería más fácil complacer. Y eso, irónicamente, te vuelve más confiable. Porque las personas que saben quiénes son, que tienen límites, que se posicionan, son en quienes los demás pueden confiar de verdad. No porque agradan, sino porque no mienten. Al final, ser virtuoso es un acto de libertad. Es salir del teatro social y empezar a vivir sobre el escenario de la verdad. Es dejar de buscar la aprobación de los demás como brújula. Y usar tu propia conciencia como norte. Eso no te vuelve perfecto, te vuelve presente. Porque comienzas a habitar cada elección con alma, con intención, con responsabilidad. Y es ahí donde empiezas a notar la diferencia. Las relaciones cambian, tu energía cambia, tu mirada cambia. Porque ahora, ya no estás actuando. Estás viviendo. De verdad. Y tal vez, solo tal vez, eso sea lo que siempre buscaste, aunque no lo supieras. No ser la buena persona que todos admiran, sino ser alguien a quien tú puedas admirar cuando te miras al espejo. Alguien que ya no necesita encajar para tener valor. Alguien que no depende de los aplausos para saber que va por buen camino. Y si esto empieza a hacerte sentido,
es porque ya estás listo para la pregunta más importante de todas. ¿Aún quieres ser una buena persona? Después de todo lo que vimos hasta aquí, es natural que te preguntes, ¿y ahora? ¿Todavía quiero ser esa buena persona? La respuesta no es simple, pero comienza con otra pregunta. ¿Qué crees que significa ser bueno? Porque, si eso sigue atado a agradar a los demás, evitar conflictos, sacrificar tus propios deseos o cargar con las expectativas ajenas, tal vez necesites revisar esa definición. Ser bueno no puede ser sinónimo de ser sumiso. Y vivir intentando no incomodar a nadie no es bondad, es miedo. Miedo a ser rechazado, criticado, olvidado. Pero, ¿y si te dijera que vivir así puede alejarte de quien realmente eres? Durante mucho tiempo, te enseñaron que la bondad era el camino más seguro. Que si eras educado, atento y amable, todo saldría bien. Pero lo que nadie te contó es que el mundo no recompensa esa bondad como tú imaginas. La consume, la exige, y si no pones límites, nunca va a dejar de pedir más. ¿El resultado? Una vida de frustración disfrazada de madurez. Una sensación constante de estar siendo drenado sin recibir lo mínimo a cambio. Y ahí es donde muchos empiezan a perderse, al darse cuenta de que todo ese esfuerzo no ha traído la paz prometida. Es importante entender que ser bueno, en su verdadero sentido, no significa ser pasivo. Significa ser íntegro. Significa actuar con claridad, incluso cuando eso incomoda. Tener el coraje de decir no cuando algo va en contra de tus principios. Decir sí con intención, no por miedo. Ser bueno es ser justo. Es saber reconocer tus límites y también respetar los de los demás. Pero nada de eso funciona si sigues atrapado en el viejo patrón de la persona buena. Esa que todos adoran, porque nunca confronta, nunca impone, nunca rechaza. Y, paradójicamente, también es la que más sufre en silencio, porque casi nadie la ve de verdad. Pensemos en ejemplos concretos. Imagina que siempre ayudas a un familiar con dinero, incluso cuando eso compromete tus propias cuentas. No quieres parecer egoísta, así que sigues ayudando. Pero la otra persona se acomoda, nunca cambia. Tú te desgastas, te sobrecargas, y encima te sientes culpable si un día necesitas decir que no. ¿Eso es bondad? ¿O es un ciclo de autosabotaje disfrazado de virtud? ¿Y ese amigo que solo te busca para desahogarse, pero nunca te escucha? ¿Estás siendo empático o simplemente estás demasiado disponible, aunque te agote? La virtud verdadera exige conciencia, no agotamiento. Y quizás lo más difícil sea admitir que te acostumbraste a ese papel. Que el reconocimiento de ser la buena persona se volvió tu identidad. Es como un lugar seguro donde sabes cómo actuar y cómo reaccionarán los demás. Pero ese lugar, aunque familiar, es pequeño. Y no permite que crezcas. Crecer, a veces, significa dejar de ser esa figura predecible. Significa decir cosas que nunca dijiste, poner límites donde nunca los pusiste, decepcionar a quienes se acostumbraron a tu entrega. Y sí, eso puede sacudir algunas relaciones. Pero no hay crecimiento sin movimiento. Y no hay movimiento sin incomodidad. Tal vez el mayor miedo no sea ser rechazado, sino no saber quién eres fuera de ese papel. Si dejas de ser la buena persona, ¿qué queda? ¿Quién eres cuando ya no estás agradando, resolviendo, sonriendo para mantener la paz? Estas preguntas son fundamentales. Porque, en el fondo, la verdadera virtud nace cuando puedes responderlas con valentía. Cuando entiendes que ser tú mismo, completo, honesto, imperfecto, es mucho más valioso que ser una imagen idealizada que todos esperan. La búsqueda de autenticidad comienza con la ruptura de esa armadura. Y lo más hermoso de todo esto es que, cuando empiezas a vivir con integridad, tu bondad no desaparece, se transforma. Deja de ser moneda de cambio y se convierte en una elección. Ayudas porque quieres, no porque necesitas ser aceptado. Escuchas porque te importa, no porque temes parecer rudo. Dices no con firmeza, y aún así sigues amando. Tu presencia deja de ser la de un prestador de servicios emocionales y se vuelve la de alguien real, presente, completo. Y eso, en el fondo, es lo que más admiran las personas, aunque algunas resistan al principio. Si has llegado hasta aquí, es probable que te hayas reconocido en muchos de estos patrones. Y está bien. Todos nosotros, en algún momento,
Intentamos ser la versión más digerible de nosotros mismos. Es natural querer ser aceptado. Pero el gran giro sucede cuando entiendes que la aceptación más importante es la que viene de adentro. Y eso solo ocurre cuando te permites ser quien eres, sin miedo. Con amabilidad, sí. Pero también con firmeza. Con empatía, pero también con límites. Con amor, pero también con coraje. La verdadera bondad no es la que se dobla, es la que se sostiene. Ahora, respira hondo y mírate con sinceridad. ¿Todavía quieres ser una buena persona, tal como te enseñaron? ¿O estás listo para ser alguien más completo, más lúcido, más verdadero? La elección es tuya. Y no tiene que hacerse de golpe. Pero empieza ahora, en el simple acto de cuestionar. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque ya empezaste. Ya diste el primer paso. ¿El próximo? Poner ese aprendizaje en práctica. En cada conversación, en cada decisión, en cada límite que respetes. Porque ahí es donde el cambio ocurre de verdad. Cuando tu vida empieza a reflejar quién te has vuelto por dentro. Y tal vez, esa sea la pregunta que te acompaña a partir de ahora. ¿Quiero ser alguien bueno o alguien completo? Y vas a darte cuenta de que, con el tiempo, las dos cosas pueden caminar juntas. Pero solo cuando la bondad nace de la libertad y no de la obligación. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.